Albert Fish, también conocido como el Hombre Gris, el Lobo de Wisteria o el Vampiro de Brooklyn, es considerado uno de los mayores asesinos seriales del siglo XX en Estados Unidos. Nacido en Washington, D.C. en 1870, con el nombre de Hamilton Howard Fish, fue el menor de 4 hijos, aunque sus padres ya habían perdido a más hijos. Se cuenta que muchos miembros de su familia habían padecido enfermedades mentales. Esto pudo ser un factor para que Albert se forjara como asesino. Otro factor fue el abuso y el abandono. En 1875, su padre, que era 43 años mayor que su madre, fallece de un paro cardíaco dejando a su mujer a la deriva. La mujer envió a Albert a un orfanato a la edad de 5 años, poniendo como motivo el que ella no podía mantenerlo ni cuidarlo en su situación actual. Ahí, Albert sería golpeado y castigado frecuentemente. Tiempo después, y gracias a estos castigos, se daría cuenta que estos abusos le causaban placer carnal. Para 1879, su madre consiguió trabajo en el gobierno y pudo sacarlo del orfanato. En 1882, a la edad de 12 años, comenzó a tener relaciones con el hijo de un telegrafista, quien era unos años mayor que él. También desarrolló el gusto por la urofagia y coprofagia, que no son más que la ingesta de orina y heces fecales, respectivamente. Aquí es donde Hamilton cambiaría su nombre por el de Albert, tomándolo de un hermano ya fallecido. Todo esto debido a que en el orfanato se le molestaba con el sobrenombre de Ham and Eggs, o huevos con jamón, cosa que Albert siempre odió. Para 1890, Albert llegó a la ciudad de Nueva York. Tiempo después, confesaría que en esa época se dedicó a la prostitución, además de comenzar a abusar de jovencitos, cosa que seguiría haciendo durante muchos años más. En 1898, su madre arregló para que se casara con una mujer 9 años menor que él. Albert tendría en ese entonces 28 años y su mujer 19. Lo que se sabe de su vida conyugal es que fue un buen padre y esposo. El matrimonio tuvo 6 hijos, 4 varones y 2 niñas, pero siempre lo cubrió la sombra del extraño comportamiento de Albert. Desde su matrimonio trabajó pintando casas. Después declararía que este trabajo le permitió abusar de al menos 100 niños varones, generalmente menores de 6 años. En 1903 fue arrestado y sentenciado a prisión por el delito de malversación de fondos. Durante su estadía en la prisión estatal de Sing Sing, mantuvo relaciones con varios presos. Al salir de prisión, Albert comenzó a frecuentar aún más los burdeles, en donde le pedía a las prostitutas que lo azotaran y lo golpearan. Albert desarrollaría también un gusto por la castración y declararía que en una ocasión ató a uno de sus amantes masculinos y lo castraría. El hombre, que además era retardado mental, gritó tanto que Albert se asustó y huyó, dejándolo a su suerte y herido. En 1917, su esposa lo abandonaría para irse con otro hombre, provocando con esto que Albert comenzara incluso a escuchar voces que le pedían hacer extrañas cosas. Además de todo lo ya dicho, Albert admitió haber cometido otros ataques a diferentes personas. En 1919, en Georgetown, Washington, D.C., acuchilló a un niño con discapacidad mental. En 1924, intentó raptar a una niña de 8 años de su granja en Staten Island, pero sus padres lo descubrieron y lo ahuyentaron. El 25 de mayo de 1928, Edward Budd publicó un anuncio en el periódico que decía: hombre joven, 18 años, desea posicionarse en el país, y dio su dirección. Esto con la esperanza de encontrar un buen empleo. Unos días después, Albert, ahora de 58 años, acudió al domicilio, haciéndose llamar Frank Howard, y ofreció un empleo a Edward en su supuesta granja. En esa visita, Albert conoció a la hermana de 10 años de Edward, Grace, y fijó su atención en ella. Quedó en regresar días después para contratar a Edward, y así lo hizo, pero en esa ocasión pidió permiso para llevarse a Grace a una fiesta
en la casa de su hermana, según dijo, pero no volvieron a ver ni a Albert ni a Grace. 2 años después, en 1930, la policía arrestaría a Charles Edward Pope, quien tenía 66 años y un enorme parecido a Albert Fish, tras ser acusado por su propia esposa. Tras 108 días en prisión, fue declarado inocente después de un juicio y que la madre de Grace no lo reconociera como el hombre que se llevó a su hija. 6 años después del rapto, en 1934, una carta anónima llegó al domicilio de los padres de Grace. Esta decía: el domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406W, calle 15. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester, que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores, subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía, las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateó y me rasguñó. La estrangulé. Y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No la mancillé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiese deseado. Murió virgen. La carta fue entregada en un sobre que tenía un símbolo hexagonal con las siglas NYPCBA, que pertenecían a la Mutua Privada de Choferes de Nueva York. Al investigar, un portero de la compañía dijo que él había tomado algunos sobres y los dejó en una habitación que alquilaba antes de mudarse. Al acudir a los departamentos, la propietaria dijo que Fish había estado en esa misma habitación unos días y que dijo que regresaría, ya que recogería un cheque que uno de sus hijos le enviaba cada cierto tiempo. Al regresar al departamento, Albert Fish fue arrestado y llevado a la comisaría, donde declaró sus crímenes. Al publicarse su fotografía en los periódicos, un conductor de tranvía de Brooklyn lo reconoció como el hombre que llevaba a rastras a un pequeño niño, el cual se mantenía llorando y pidiendo por su madre. Albert confesaría que este niño era Billy Gaffney, de 4 años, a la vez que raptaría a su amigo Billy Beaton, de 3 años, esto en 1927. Confesaría en una carta a su abogado haberse comido a Billy Gaffney, pero de Billy Beaton no se sabría nada más. Otras víctimas que se cree pudieron ser atacadas por Albert, pero que no pudieron ser confirmadas, fueron Jetta Abramowitz, de 12 años, en 1927, Mary Ellen O'Connor, de 16 años, en 1932, y Benjamin Collins, de 17 años, también en 1932. El 11 de marzo de 1935 iniciaría el juicio de Albert Fish. Duraría 10 días y sería declarado culpable y sentenciado a la silla eléctrica. Después de ser sentenciado, Albert admitió un asesinato más, el de Francis X. McDonnell, de 8 años, en Staten Island. El 16 de enero de 1936, a las 11:06 p.m., Albert fue introducido a la cámara y 3 minutos después fue declarado sin vida. Sus últimas palabras fueron: "La experiencia suprema de mi vida", refiriéndose a la electrocución, para luego, antes de que accionaran el interruptor, volver a decir: "No sé aún por qué estoy aquí, pero aún así, la pesadilla se acabó para siempre".